Bien, vamos a continuar las clases. Ahora vamos a ver la estructura de control if-else. Entonces para ello vamos directamente al código y estamos en BigQuery. Entonces voy a comenzar declarando la variable. Vamos a declarar la variable id1 del tipo entero, int64. Luego voy a asignarle un valor inicial a esta variable. Voy a ponerle el valor inicial 1. Luego, con los comandos begin, end, vamos a trabajar dentro de estos el flujo de control if-else. Y dentro directamente ya ponemos el comando if, que es la condición que quiero trabajar. En este caso voy a definir que mi condición inicial sea si el id 1, es decir, mi variable id 1, sea menor o igual a 3, entonces, ¿qué quiero que me arroje si cumple la condición esta? Que me arroje una consulta select. Voy a trabajar con una consulta select. Y va a ser esta consulta sobre la tabla paciente. Sobre la tabla paciente con un filtro donde el ID paciente sea igual a mi variable que declaro, ID1. Entonces voy a arrojar ese resultado si cumple mi condición. Luego terminamos con el flujo con el enif. De esta manera selecciono todo y le doy a ejecutar. Entonces el resultado que me va a arrojar es la consulta select. ¿Por qué? Porque mi variable inicial id1 cumple, ¿no? Cumple la condición. Es menor o igual a 3. Por eso me arroja la consulta select. ¿Qué pasa si ahora yo le pongo a mi variable inicial como valor 5? Selecciono todo, le doy a ejecutar. Y me ha ejecutado el proceso, es decir, me ha ejecutado la consulta, pero no me ha arrojado ningún resultado. ¿Por qué? Porque no le especifiqué que me arroje un resultado si no cumple la consulta. Si no cumple, perdón, la condición. En este caso no cumple la condición, ¿por qué? Porque ahora mi variable inicial es 5 y no cumple la condición, porque mi condición es que sea menor a 3. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? En este caso, utilizar el comando else. Con el comando else vamos a definir un resultado cuando no cumpla nuestra condición if. Entonces aquí yo voy a pedir que me arroje simplemente un mensaje. La condición no cumple. Que me arroje ese mensaje. Si no cumple mi condición if. Entonces ahora sí selecciono todo y le doy a ejecutar. Entonces lo que me va a arrojar ahora es efectivamente el mensaje, la condición no cumple. Porque mi valor inicial es 5 y no cumple esa condición. Entonces de esta manera utilizamos el flujo de control if-else. Algo adicional que podemos añadir acá es que, si bien es cierto, nosotros tenemos una condición, pero puede darse el caso de que tengamos más de una condición. Entonces aquí podemos utilizar el comando else if para una siguiente condición. En este caso yo voy a poner la condición que mi variable sea ya mayor a 3 y que esa misma variable sea menor o igual a 8. Es decir, mi primera condición es que sea menor o igual a 3 y mi segunda condición va a ser que esté entre 4 y 8. Y cuando mi condición esté entre 4 y 8, ¿qué quiero que arroje? Bueno, vamos a ponerle la misma consulta select. Podemos ponerle ese mismo resultado. Entonces aquí ya tenemos dos condiciones. ¿Y qué pasa si no cumplen ni la primera ni la segunda?
que me arroje los resultados o lo que le quiera ejecutar dentro del else. En este caso el mensaje, la condición no cumple. También tenemos que nuevamente cerrar con un enif. Por cada condición que tengamos añadida, tenemos que cerrar un enif. En este caso tengo dos condiciones, por eso tengo dos enif. Y como lo mencionaba, ¿no? Podemos añadir más de una o dos o tres condiciones. Ejecuto ahora el mensaje, perdón, la consulta, y vamos a ver qué me arroja. En este caso me arroja una consulta select. ¿Por qué? Porque mi variable es inicial, mi variable id1 es 5 y está dentro de la segunda condición, es decir, está entre 3 y 8. Por lo tanto, me arroja esta consulta select con el id paciente igual a mi variable, que es 5. Entonces, de esta manera nosotros trabajamos el flujo de control else if o if else y else if adicional.